Sin duda que la situación que vivimos estos días en la región metropolitana es histórica, con 32 comunas en cuarentena. Pero esta no es la primera vez que una pandemia afecta al territorio nacional. Anteriormente hubo casos similares que tuvieron en algunas ocasiones graves consecuencias. Al respecto conversamos ahora con el historiador Cristóbal García Huidobro. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Natacha? Muy buenos días. ¿Qué situación podemos comparar entonces el COVID-19 que está afectando nuestro territorio hoy en día, particularmente nuestro país? A ver, es difícil encontrar un parangón, ¿no? Porque yo te diría que esto es único, pero podemos tratar de encontrar algo que se le parezca, porque nunca habíamos tenido este nivel de movilización, nunca habíamos tenido tampoco este nivel de infección, mezclado con un poco de pánico, ¿no es cierto?, que hemos visto, piensa tú, los días previos al inicio de la cuarentena total en la región metropolitana. Pero mira, a ver, ejemplos similares a lo largo de la historia. Hay uno que es muy notable a finales del siglo XIX, que Chile era un país que tenía muy malas condiciones sanitarias y por lo tanto las epidemias de cólera eran extremadamente comunes, ¿no? En la década de 1880, más o menos entre 1885 al 88 aproximadamente, hubo una epidemia muy grande y además también que tomó muchas vidas. Sin ir más lejos, cuando se hizo la ampliación de la línea 2 del metro, se dio con una de las fosas comunes de la gente que había fallecido en esa epidemia, ¿no? Y es una demostración, en definitiva, de lo duro y de lo impactante que fue esa epidemia. Para que tengas una idea, se estima, porque no se sabe exactamente, que murieron entre 5 a 10 mil personas solamente en la ciudad de Santiago, ¿ya? Y por lo tanto... tú ya te puedes imaginar, una ciudad que tenía en esa época, ¿cuánto? 300.000 habitantes, perder 10.000 habitantes es una cuestión bastante importante, además porque el cólera, de hecho, no respeta ningún tipo de distinción social, ni credo, ni etnia, ni nada, y como son usualmente las enfermedades, y por lo tanto, en ese sentido, esa fue una epidemia que golpeó bastante duro. Y yo te diría que la otra, que podríamos decir que se parece un poco a la epidemia que tenemos hoy día, o sea, a la pandemia que tenemos hoy día, y que movilizó al gobierno a tomar medidas rápidas, fue también otra epidemia de cólera a principios de la década de los 90, que fue una epidemia a nivel continental, desde México hasta Chile. Y ahí, bueno, eso llevó a entregarle mucha mayor cantidad de poderes de fiscalización a ciertos órganos, fundamentalmente el Servicio Agrícola y Ganadero y al Ministerio de Agricultura, porque precisamente se descubrió que buena parte de los vectores de contaminación venían de las hortalizas que se consumían y que eran regadas con aguas servidas, muchas de ellas. Cristóbal, bueno, es muy interesante cómo haces el repaso y nos metes también en la historia para toda la gente, antecedentes de este cólera, porque si nos vamos a nivel mundial, uno se encuentra con la gripe española, uno se encuentra con la peste negra, con gripes que mataron a muchísima gente, pero es muy interesante hoy centrarnos en lo que sucede acá en Chile. ¿Cómo es la mirada médica? ¿Cómo es la mirada respecto a la tecnología? Porque son dos aspectos que son fundamentales. La figura del doctor, la figura del médico, que hoy termina transformándose en un ministro que es la voz del país en general. Bajo él están todas las situaciones, las definiciones de un país que está a cargo de un presidente de la República, pero aparece un ministro como el gran comunicador de las señales, de las obediencias que nosotros tenemos que seguir. Y segundo, que está en la tecnología. Antes costaba mucho encontrar un antibiótico, incluso el microscopio fue algo que fue evolucionando y ayudando para encontrar estos virus. Lo de hoy es distinto comparado en la historia de Chile respecto a eso, tecnología y hoy la figura del médico, del doctor. Mira, voy de adelante hacia atrás. Te contesto lo primero. En primer término, nunca habíamos estado mejor preparados. Eso es una cuestión que no es discutible, ¿ya? Ni desde el punto de vista de los recursos, ni desde el punto de vista de la tecnología, en comparación a otras épocas de nuestra historia, ¿ya? Nunca habíamos estado mejor preparados tecnológicamente, ni tampoco desde el punto de vista de los recursos, lo que ya te puede dar una imagen de más o menos cómo era la salud chilena en la década de los 20, 30, 40, 50, durante buena parte del siglo XX. ¿Ya? Claro, a ver,
si tú me hablas, por ejemplo, de las grandes pandemias que han habido en la historia de la humanidad que tenemos recuerdo, ¿no? Y que se han trazado un poco, la peste negra en el siglo XIV, la gran pandemia de viruela que duró varios siglos, ¿no es cierto? Unos 200 años, la polio, una enfermedad espantosa, y además también la tuberculosis, o también, como tú bien mencionabas, la gripe española, que se llevó más o menos a 60 millones de personas en 3 años. Claro, esas son cuestiones impactantes que todas, por lo menos desde la viruela, la influenza y la polio, afectaron muy duramente a Chile. Ahora, nosotros estamos hoy día en un momento distinto, ¿no? Porque hay una lógica más hacia el experto, más hacia una lógica objetiva, ¿no? Antes se tomaban medidas de carácter político donde el médico, llamémoslo así, o la persona que tenía el conocimiento para manejar la epidemia era simplemente un consejero, y hoy día pareciera tomar la delantera. Y bueno, yo no soy epidemiólogo ni tampoco soy médico, pero me parece que ese es el camino correcto a seguir, es decir, dejar que los expertos hablen, que se tomen las medidas correspondientes y que la autoridad civil lo que hace es cumplir con esos mandamientos, cumplir con esos consejos precisamente para salvaguardar la vida de las personas. Cristóbal, otro tema que es clave en este manejo de la pandemia es el tema de la comunicación. Nosotros tenemos balances diarios, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. ¿Cómo se hacía esta comunicación en tiempos donde la tecnología no estaba? Y también te quería preguntar sobre una frase en particular que dijo el ministro Jaime Mañalich, que se trata de la batalla de Santiago, que en su momento fue sumamente polémica. Pero si no me equivoco, esta es una frase que no es la primera vez que se utiliza en la historia de nuestro país, ¿no es así? Sí, bueno, a ver, lo primero, lo de la batalla de Santiago, bueno, se han utilizado en otras ocasiones para distintos temas, ¿eh? No es una cuestión así que tenga dueño la frase, ¿no? Yo estoy de acuerdo que esto es una batalla por Santiago, por Chile y por el mundo, ¿eh? Hay que tomarle el peso a esto. Hay que tener cuidado con el pánico, eso sí. Esta es una enfermedad muy contagiosa, esta es una enfermedad que causa estragos y además también ataca fundamentalmente a los más débiles, ¿no? de nuestras sociedades. Y en ese sentido estamos en guerra. Estamos en guerra contra este enemigo invisible, como se ha dicho varias veces, pero no es la primera vez que estamos en guerra contra un enemigo invisible. Muchos de nosotros, tú, Natacha, Rodrigo y yo, hemos sobrevivido precisamente porque nuestro sistema inmunológico nos protege, pero también la ciencia nos ha ayudado, nos ha dado vacunas, nos ha dado medicamentos, en fin. Y bueno, esas son todas las medidas que se han tomado por los distintos gobiernos a lo largo de nuestra historia, precisamente para generar una cortapisa, ¿no? a estas enfermedades. Y en ese sentido yo te diría que, claro, esta es la batalla de Santiago, la que estamos peleando ahora, pero la larga lucha es una guerra que se pelea en distintos campos, en distintos frentes a lo largo del mundo. Por eso yo diría que no hay que olvidar eso, ¿no? Y lo otro respecto a lo comunicacional. A ver, hay que tomar en consideración cómo era Chile, ¿no es cierto? Nosotros nos acordamos del Chile de nuestra vida, ¿no? Yo nací en la década de los 80, me acuerdo de un Chile, digámoslo, X, en la década de los 80, los 90 y los 2000 cambian mucho, ¿no es cierto? Pero el nivel de las telecomunicaciones en Chile era muy malo, no estaba todo conectado al país desde el punto de vista de las telecomunicaciones, había un solo canal que llegaba a todas partes de Chile en esa época hasta la década de los 90, entonces tú ya te puedes imaginar que el hacer una campaña comunicacional era muy difícil, ¿verdad? Y en realidad aquí se pasaba más de boca en boca o a través de la prensa periódica, pero no necesariamente a través de otros medios de comunicación como lo serían, por ejemplo, la radio primero y la televisión después. Era bien difícil hacer ese tipo de ¿cómo se llama?, de campañas comunicacionales. Déjame seguir la línea que está muy, muy interesante para ir apegando la historia a la realidad, que es un poco lo que te marcaba Natacha respecto al concepto de batalla de Santiago, etcétera, etcétera. Pero también hay conceptos que hoy día nosotros repetimos y permanentemente ya son parte del vocabulario, que es la cuarentena y que es el cordón sanitario. Y esto por historia también en nuestro país se han dado. Esa cuarentena de 40 días, una cuarentena particular que hoy son de 7 días, de 14 días. ¿Por qué nos puedes hacer esa franja de esos dos conceptos que se vuelven a repetir en el día de hoy? A ver, el concepto de cuarentena, de hecho, viene del italiano, cuarentina, ¿no? Eran 40 días en las que una persona se quedaba encerrada en su casa o en su lugar, no sé, lugar de residencia, precisamente esperando que la enfermedad bajase. Esto se daba principalmente en las epidemias, bueno,
como ocurrió en la Edad Media de la peste negra, ¿no? Y también de viruela, entre otras. No es la única, pero entre otras. Y es importante porque aquí tú te das cuenta cómo evolucionaba la ciencia médica. Tú esperabas a que el virus desapareciese, ¿ya? O sea, que tu propio sistema inmunológico se sobrepusiese a la enfermedad, porque no habían paliativos ni habían medicamentos efectivos o que se conociese que efectivamente podían servir. Recién la primera vacuna moderna que se crea es en el siglo XVIII con la viruela, ¿ya? Con Edward Jenner, que es un científico, un médico británico que de hecho experimenta consigo mismo en algún momento para ver si él se podía volver inmune a la viruela. Se inyecta él mismo el virus, pero primero se había inoculado la vacuna. Entonces, en ese sentido, claro, el tema aquí, Rodrigo, es que hoy día la ciencia médica nos permite protegernos, no tenemos que estar en estas 40 días encerrados y quizá peligrando nuestras vidas, ¿no? En muchas ocasiones ocurría que tú estabas 40 días encerrado solo y al final, después de la cuarentena, tú estabas muerto, iban a recoger tu cadáver, ¿no? Entonces, hoy día la situación es bien distinta, ¿ya? Y por eso yo creo que, claro, seguimos utilizando el término cuarentena, pero no opera de la misma lógica que hace 100, 200, 300 años atrás. Esta es la lógica de la cuarentena dinámica de la cual se ha hablado en otras ocasiones. Cristóbal, bueno, tú lo mencionabas, las pandemias o estas enfermedades, estos brotes no son la primera vez que suceden, es algo cíclico, ¿no? Y de eso tenemos que aprender. En un artículo leía, y no sé si tú compartes esta definición, que hemos gastado mucho tiempo, por ejemplo, y recursos en nuestra carrera armamentística de las distintas potencias del mundo, pero poco financiamiento e inversión en nuestro sistema de salud, considerando lo que hemos vivido en el pasado. ¿Crees tú que esa fue una debilidad y que hoy día estamos viviendo los costos de eso? No soy analista de defensa, pero de las cifras que manejo, fundamentalmente Chile, me parece que no. Nosotros gastamos más en programas sociales, por ejemplo, que en defensa. Eso es una cuestión clara. En Chile, ¿ya? Hay otros países del mundo, claro, no nos vamos a comparar con Corea del Norte, por ejemplo, que gasta el 50%, más del 50% en armamento. Claro, una tiranía totalitaria. Entonces, por eso no hay comparación. Las grandes potencias, ¿no es cierto? Estoy pensando fundamentalmente en los Estados Unidos, China, en fin. Claro, tienen sus propias agendas, ¿no? Y de alguna manera el hecho de ser superpotencias implica cierto, esto va a sonar un poco estúpido, ¿no? Pero ciertos requisitos con los cuales uno tiene que cumplir precisamente para que uno siga siendo considerado superpotencia. Pero, a ver, una cosa sería medir, y eso sí que es un trabajo importante, medir cuánto gastan en general los países en promedio en ciencia y tecnología, y lo otro sería hacer la comparación con el gasto en defensa, ¿ya? Me parece que estarían relativamente equiparados, o quizá incluso ciencia y tecnología ganaría por poco, ¿no? Pero yo no creo que tenga que ver con eso. A ver, lo que pasa es que hay que tomar en consideración cómo ha evolucionado la ciencia médica y también cómo han evolucionado las sociedades humanas. Este virus partió precisamente por los viajes, por gente que viaja de un punto a otro, ¿ya? Hoy por hoy, ¿ya? Esta pandemia, mira, piensa tú, yo me acuerdo de haber estado en el Perú cuando empezó la pandemia, llevaban 2 meses de pandemia en China solamente, de epidemia en China. Y para enero ya se había contaminado Corea, Japón, y habían casos también aparentemente en Australia, en fin. ¿Por qué se expandió tan rápido? Porque la gente viaja y además este es un virus particularmente insidioso. Tú lo puedes tener 14 días en tu cuerpo antes de siquiera tener síntomas, o peor aún, ser asintomático. Así es. Entonces, por un lado va eso, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con el mundo moderno en el que vivimos, la expansión tan rápida de la enfermedad, más allá de si estamos gastando más o menos en defensa o en otros ámbitos. Bien, Cristóbal García Huidobro, historiador, muchísimas gracias por toda esta información sumamente interesante. Que estés muy bien, gracias por acompañarnos. Chao, buen día. Muchas gracias por la invitación. Chao, Rodrigo, Natacha. Muy gentil.